Dice la palabra en Proverbios 16 de esta manera, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el verso 20, capítulo 16, verso 20 de Proverbios. El entendido de la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Amén. El entendido de la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Amén. Seguimos tocando, hoy no es la excepción, seguimos en esta ruta, en el tema la mente campo de batalla. Definitivamente es muy importante entender como creyentes, tener claro como hijos de Dios, que estamos en una guerra y el campo de batalla principal, el principal campo de acción es la mente, nuestra mente. Hoy, bajo el título Mi identidad está definida, continuaremos desarrollando el tema en virtud de lo que el Señor ha colocado en el corazón de mi esposa y lo vamos a compaginar con un pasaje de Romanos, el cual nos da fundamento para escribir, no sino para predicar lo que el Señor nos ha colocado en el corazón. En ese orden de ideas, recalcando que es nuestra mente ese campo de batalla principal, recalquemos y vale la pena redundar en la palabra, recalcar, dimensionar, enfatizar, indiscutiblemente, lo que piensas, lo que razonas, en lo que te deleita dentro de ti termina moldeando tu conducta y acciones de vida. Y en ese sentido se evidencia lo que se es como persona. Y para que esto se produzca, la mente cuenta con un factor importantísimo, lo que pensamos. En efecto, no estamos inventando la rueda, no estamos descubriendo el agua tibia, estamos hablando de algo que conocemos de alguna manera, pero es necesario clarificar y permitirle al Espíritu Santo que siga trabajando, iluminando, revelando, ampliando el entendimiento en torno a este aspecto tan importante. El enemigo de la justicia tiene una voracidad especial y desarrolla estratégicas acciones para afectar el pensamiento del creyente, para abordar, asaltar la mente del creyente. Ahí el enemigo hace uso de armas muy sutiles, pero si se dejan actuar se vuelven bastante efectivas en favor de él, obviamente en contra nuestra. El padre mentira es muy hábil usando esas armas tan sutiles. Siempre trata de atraer la atención con melodiosas palabras, atractivas propuestas, sonrisas, abrazos y afectos con apariencia de nobleza y credibilidad, pero realmente saturado de hipocresía. Y de ello hay que tener mucho cuidado. Necesitamos no solo entendimiento, discernimiento. Desde el Antiguo Testamento, la Escritura establece principios sólidos, definitivos en relación con el pensar, con la mente. Y no estamos hablando de una actitud mental positiva, no. Estamos hablando de usar la mente de Cristo para los propósitos celestiales. Entonces, la forma como es usada la mente por cada persona es muy importante para el Señor. Bien dice la Escritura que todo pensamiento contrario debe ser sometido a la obediencia en Cristo Jesús. Esto quiere decir que para que el pensamiento contrario sea sometido a la obediencia hay que vencerlo. Ojo con eso. Hay que vencerlo. Y quien lo vence es uno. Y uno cuenta con el apoyo celestial para el efecto.
Isaías 26, del 3 al 5. Isaías 26, del 3 al 5, dice así la palabra. Isaías 26, 3 al 5. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías, de manera sobresaliente, hace claridad con el efecto del pensar, la importancia de esa fortaleza mental, la virtud del pensamiento en Dios, de concentrarnos y deleitarnos en su palabra, en su mensaje, en su promesa, pero ante todo en sus proezas y la realidad que se vive en nosotros. El énfasis del pensamiento como creyentes es el de creer y aplicar la fe. Pero ese creer y aplicar la fe implica obediencia. Por ejemplo, Proverbios 23, 6 y 7 nos señala algo interesante. Proverbios 23, 6 y 7. Todos sabemos que proverbios son como esas máximas de sabiduría. Son cápsulas de sabiduría, pero cada una contiene algo espectacular. Es como quien toma cápsulas de vitaminas espiritual. Dice Proverbios 23, 6 y 7. No comas con el avaro. Ojo, no comas con el avaro, ni codices sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Hay que tener cuidado con quién hablamos, a quién escuchamos. Y en ese sentido, Pablo en 1 Corintios 15, 33 nos dice, Pablo nos dice, no erréis. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 33. Es una demanda en el sentido de un imperativo, una orden, una instrucción de prevención, sí, pero es un instructivo para no hacer aquello. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Parece un proverbio y podría ser un proverbio, pero es una verdad que el Evangelio contiene, que la palabra contiene, para protegernos, para protegernos. Cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que decimos, porque está en juego la batalla que hay en nuestra mente. Y sin darnos cuenta, podríamos estar dándole ventaja al enemigo, brindándole elementos con los cuales él nos va a atacar y nos va a causar daño. Vamos al fundamento de hoy. Está en Romanos capítulo 9. Y a la altura del verso 6 de Romanos 9 leemos lo siguiente. Involucramos a Israel en esta lectura, pero la acogemos para presentar el propósito de lo que hoy nos vincula en esta enseñanza. Dice Romanos 9, 6 al 9. No que la palabra de Dios haya fallado. Atentos, atención, recordemos, hagamos un alto, respiremos profundo, reflexionemos, dimensionemos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Amén. Entonces alguno dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con la batalla mental? Con esa guerra espiritual y esa batalla mental. Bueno, el título no lo dice. Mi identidad está definida.
Y Pablo aquí está haciendo claridad sobre esa identidad israelí, porque se ha asumido una equivocada manera de considerar esa identidad hebrea para, digámoslo así, camuflar una verdad de desobediencia, pensando que están bien con Dios y no lo están. Hace unos días, este domingo que pasó, hace 8 días si no estoy mal, mi nuera Daniela nos condujo a reflexionar por gracia del Espíritu Santo en un aspecto de suma importancia para la vida de cualquier persona. Mi querida nuera se enfocó en quiénes somos. Y en efecto, quiénes somos es importante entenderlo. ¿Y quiénes somos con el propósito de establecer nuestra identidad? Empezando por el nombre que tenemos, que identifica algo, que refleja algo, que proyecta algo, que profetiza algo. Hay que entender, destacar la importancia de entender qué implica nuestro nombre y cómo de alguna manera nos marca nuestra vida. En esta noche queremos comprender mejor que la guerra espiritual en el campo de batalla de nuestra mente nos conduce a reflexionar con claridad quiénes somos. Porque estamos en guerra. ¿Y quiénes somos para estar en guerra? Esa identidad nos da un campo de acción, nos da un respaldo y nos da una confianza. La mente bajo campo de batalla. La mente como campo de batalla. La mente como escenario de batalla. Pero ahí está nuestra identidad en acción. Y tomamos como referencia a Israel. Y Pablo nos hace entender esta referencia. Y el primer aspecto que Pablo le está recordando a Israel, con lo cual empieza este pasaje que leímos de Romanos 9, verso 6, es válido también para nosotros como iglesia. E incluso uno se lo puede perfectamente proclamar a cualquier persona en este planeta Tierra. La palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios no ha fallado. Que quede eso claro, la palabra de Dios no ha fallado. Este aspecto no puede estar en duda. Eso dice Romanos 9:6. Vamos otra vez a Romanos 9:6. Lo estoy buscando directamente de la Biblia. Romanos 9:6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. No, la palabra de Dios no ha fallado. Hemos fallado los hombres. La palabra de Dios no ha fallado. Hemos fallado sus ministros. La palabra de Dios no ha fallado. Hemos fallado sus embajadores. La palabra de Dios no ha fallado. Hemos fallado sus escogidos. La palabra de Dios no ha fallado. Hemos fallado sus enviados. La palabra de Dios no ha fallado. Hemos fallado sus hijos. Hemos fallado nosotros. Y no puede estar en duda esto. De tal manera, no se puede entrar a dudar de la palabra, ni se puede prestar uno con pensamientos o escuchando cosas, observando cosas, a tener cualquier tipo de mínimo trastabilleo en cuanto a la firmeza que te debe tener en la credibilidad que nos merece la palabra de Dios. Es perfecta por sí misma porque es de Dios. Porque como Dios no falla y es perfecto, su palabra no falla porque es perfecta. No puede fallar porque Dios no puede fallar. Dios no tiene manera de salirse de su perfección, su palabra tampoco. Su palabra tampoco porque lo representa a Él.
Y su palabra presenta, revela a Jesucristo, que es Dios mismo. Y como la palabra representa a Jesucristo, que es Dios mismo, la palabra presenta, representa y le entrega al hombre la voluntad de Dios. Por tanto, esa voluntad de Dios no falla porque es perfecta, porque es la voluntad de Dios. Salmo 119, 160 dice, muchos lo sabemos, pero vamos a leerlo. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Jesucristo no es una verdad, es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad, no una verdad. Él dijo, yo soy el camino, no un camino. Porque es único, absoluto, perfecto, eterno. Es perfecta la palabra. Y lo que contiene y enseña, así mismo es perfecto. Y es en el tiempo de Dios, y cuando se dan las cosas en el tiempo de Dios, son perfectas. Cuando las cosas se dan en los términos por Él establecidos, son perfectas. Cuando las circunstancias se dan en los términos que Dios ha determinado, son perfectas. Cuando la voluntad de Dios se realiza, es perfecto. Y esto hay que tenerlo muy claro en nuestra mente, porque recibimos la manifestación de la gracia de Dios, la iluminación del Espíritu Santo, para entender que nuestro pensamiento debe estar arraigado plenamente en Jesucristo y nuestra confianza en Él. Y el enemigo va a tratar de minar esto. El enemigo trata permanentemente de afectar esto. El enemigo procura distraernos de ello. El enemigo siempre hará lo que pueda, lo que quiera. O sea, el enemigo va a hacer uso de cualquier cantidad de artimañas con tal de quitarnos a nosotros, de mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Y si mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús, nuestros oídos están atentos a su voz. Y eso quiere decir que nuestra mente se está recreando en Él. Y el enemigo va a querer sacarnos de ahí. Necesitamos aprender a obedecer la verdad y la fe para mantener nuestros ojos puestos en Jesucristo. Pablo dice, ¿todos los que descienden de Israel son israelitas? No, él no dice eso. Él no afirma eso. La escritura dice en lo que hemos leído, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todos. Esto me hace entender algo de suma importancia con lo que sucede con la iglesia a través de la historia de la iglesia. Y va a sonar un poquito fuerte, pero es una verdad que no podemos ocultar. Y todos los aquí reunidos, los que escuchan el audio, todos los que tememos a Dios y procuramos obedecerlo con franqueza, sinceridad y honestidad, creo que nos identificamos en esto. No todos los que acuden a la iglesia son cristianos. No todos los que acuden a la iglesia son cristianos. No todos los que van al templo y se reúnen con nosotros son cristianos. Y no todos los que se declaran cristianos son salvos. Y no todos los que se declaran cristianos son salvos. En consecuencia, no todos los que se creen salvos son hijos de Dios. No todos los que se creen salvos son hijos de Dios. ¿Cuál es la convicción que hay en tu mente? ¿Cuál es la convicción que hay en tus actos? ¿Cuál es la convicción que hay en tu expresión, en lo que confiesas? ¿Qué causa que te recrees en algo pensando en ello? ¿Con qué convicción vives el Evangelio?
¿Con qué convicción hablas de la palabra? ¿Con qué convicción testificas de la gracia? ¿Qué quiero decir con esto? Volvamos a Israel. Pablo le está aclarando a los hebreos que no es por tradición ni costumbrismo ni religiosidad, por haber nacido en suelo hebreo, por ostentar una nacionalidad otorgada por Dios, por hablar un determinado idioma, por profesar ciertas creencias, por declarar cierta fe, por hacer ciertas acciones de la ley como practicar la circuncisión, no por expresar y mantenerse orgullosos de ello. Nada de eso les garantiza ser hijos de Dios y por tanto estar bien vistos por el Eterno. Porque todo se volvió tradición y costumbrismo, religiosidad. Y sucede que en la iglesia de hoy hay tanta liviandad, tanta tolerancia, tanta inclusión, tanta filosofía, tanto humanismo, tanta intelectualidad, que creemos que por decir gloria a Dios, aleluya, Cristo es lindo, ya, con eso es suficiente. Y nuestra mente está invadida por el enemigo que pone estos distractivos justamente. Y creemos que agradamos a Dios porque obedecemos según nuestro criterio. Creemos que agradamos a Dios porque hacemos la palabra según nos parece. Creemos que estamos bien con Dios porque actuamos según nuestro criterio, aunque vayamos a la iglesia. Y claramente no es así. Es lo que Pablo le está diciendo a Israel. Están equivocados. Hay un camino correcto. Para nosotros, amada familia, para nosotros es importante, determinante, vital, trascendente, y hay que dimensionarlo apropiadamente, que se necesita entender, asimilar nuestra identidad como hijos de Dios. Es tratar de asimilar en el corazón lo que implica ser hijos de Dios. No entiendo para creerlo, lo creo para después entenderlo. La marca y certeza de la convicción absoluta de nuestra naturaleza en Jesucristo hay que tenerla clara. Por ello, en nuestra mente no puede haber espacio para la duda en torno a quiénes somos en Cristo. En Cristo, en la iglesia, una función, una condición, una responsabilidad en esa única posición que nos asignó el Espíritu Santo en el cuerpo. Somos hijos de Dios, con dignidades, con reconocimientos, con honores, pero con responsabilidades. Somos hijos de Dios tal y como lo declara Juan en el capítulo 1, versos 12 y 13. Pero no somos hijos de Dios por voluntad nuestra de hombre, de naturaleza, de carne. Somos hijos de Dios por la gracia, el amor y la obra soberana de Dios. Porque Él quiso hacerlo así, porque nos amó desde la eternidad. Y en la hora de la cruz lo confirmó. Y en nuestra mente esto debe estar claro y el enemigo lo debe tener perfectamente reflejado. En esa mente no puedo llevar un mensaje contrario a la verdad del Evangelio porque salgo derrotado. Esa debe ser la convicción del enemigo con cada uno de nosotros. Por eso nos recreamos en la palabra. Por eso adoramos al Señor, por eso alabamos su santidad, por eso alabamos su nombre, por eso proclamamos su palabra, por eso decimos aleluya, gloria a Dios, por eso en nuestro corazón hay un espacio siempre para decir gloria al Dios de los cielos, eterno y soberano, Rey de los tiempos. Nuestro aleluya no es una muletilla. Nuestro gloria a Dios no es una pata de conejo. Nuestro gracias Dios eterno no es una palabra por decencia y mostrar buenos modales. No, es porque nacen de un corazón convencido.
entregado y consagrado. Y eso se da porque hay una mente fuerte que ha vencido la patraña del enemigo que nos quiere distraer de esa realidad. Porque no solo es un pensamiento, es nuestra realidad posicional en Jesucristo. Juan capítulo 1, versos 12 y 13 habla esto. Juan capítulo 1, versos 12 y 13 dice eso. Dice esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y justamente por esa misericordia, en razón de esta gracia perfecta, cuando está en acción el amor de Dios, fuimos convencidos de pecado, justicia y juicio por el Espíritu Santo. Por eso somos hijos de Dios hoy, sellados por el Espíritu, con la promesa clara de la redención para vida eterna. Eso debe estar en nuestra mente cada vez que llega un dardo de fuego del enemigo. Lo cierto es que la palabra de Dios no falla. No falla. Él no miente, no se equivoca. No lo podemos dudar, no lo dudes. Dios no falla. Dios no te falla. Dios no nos falla. Dios no ha fallado. Dios nunca fallará. Dios es fiel a Él mismo y por eso no nos ha fallado ni nos fallará. Él es absolutamente perfecto. Y en su carácter de santidad y perfección nos escogió porque quiso. Por eso 1 Juan 3.2 dice, 1 Juan 3.2 dice, oh, gloria al Dios. 1 Juan 3.2 dice, y esto es para recrearnos en la mente y recordárselo al enemigo de la justicia cuando pretende hacernos daño. Dice la palabra, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. De tal manera que cuando el enemigo de la justicia nos venga a recordar el pasado de aquel hombre que quedó allá en el pasado porque somos nuevas criaturas. Cuando el enemigo de la justicia nos venga a recordar alguna acción inapropiada, cuando el enemigo de la justicia nos venga a tergiversar la palabra, cuando el enemigo de la justicia pretende engañar, oh santo Dios, le vamos a recordar quiénes somos y le vamos a recalcar el futuro que le espera a él. Porque el enemigo de la justicia tiene una eternidad asegurada en el lago de fuego, en tormento permanente, pero tú y yo tenemos una eternidad asegurada de vida y vida plena bajo la gloria del Dios soberano. Hermano, hermana, el hecho contundente de pertenecer a la iglesia, de ser parte del cuerpo de Cristo, con una función, una responsabilidad, una tarea, es motivo de orgullo. Es un honor que Dios nos ha concedido. Es motivo, razón de gran responsabilidad saber que estamos en el cuerpo en posición privilegiada definida por Dios, porque Él ha puesto en nosotros su confianza para que seamos sus representantes. Por eso en nuestra mente esto debe ser claro. Soy un hijo del Dios soberano y Él es mi Padre bueno. Él es mi Padre eterno. Él es mi Padre, mi único Padre. Y en Jesucristo me deleito. En Jesucristo estoy seguro. En Jesucristo camino por la vía donde no hay tropiezo. Y cuento con su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu me guía. Su Santo Espíritu es luz a ese camino por donde he de transitar. Cuento con el respaldo y protección de su nombre. Y un ejército angelical está detrás mío.
Sus ángeles son enviados para servirme. Yo sé que mi Padre no me dejará solo. Yo sé que mi Padre no me dejará en vergüenza. Yo sé que mi Dios cumple su palabra porque Él es fiel. Y de parte mía me deleito en ello. Y el enemigo no tiene espacio en mi mente. Mi campo de batalla es un campo de victoria. Mi campo de batalla es un campo para derrotar permanentemente al enemigo. Porque cuando en mi campo de batalla el enemigo pretende atacar, inmediatamente yo recuerdo quién es mi redentor. Y como digo Job, yo sé que mi redentor vive. Amén, amén, amén.